Y aunque venga lo que venga, a nada yo temeré. Bajo tus alas es donde quiero estar. En medio de la tormenta yo te voy a adorar. Yo quiero estar siempre contigo. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar siempre contigo. Bajo tus alas me quiero quedar. Familia, gracias por estar ahí una semana más. Nos encontramos en la parroquia de San Juan Bosco, en Miami, Florida, en los estudios de María Visión y JCN Network. Gracias por estar ahí una semana más. Mi nombre es Doris Pérez, bienvenidos a Jesús mi GPS. Jesús mi GPS, ¿ah? Él nos ha trazado un camino. Él es el que tiene ese plan en el mejor vuelo. Por eso atrévete a encender ese GPS. Él que con su gracia, su perdón nos lleva a la salvación, el GPS de Jesús. A veces nos desconectamos y por eso sentimos que vamos perdidos en ese plan maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese plan para el cual Él nos creó, pero si estamos desconectados con Él, Él no puede cumplir con el plan. Así que conéctate con ese GPS de Jesús para que Él pueda cumplir el plan de vida que tiene para ti. De vida, vida en abundancia, de vida plena. Si te sientes vacío, solo, si no sabes para dónde ir, ya sabes, conéctate a Jesús, que es el GPS, y vas a ver cómo vas a ir encontrando un sentido a la vida, un camino a tu vida, ese camino de vida plena, de vida llena. Y como cada semana tenemos temas maravillosos que estamos seguros que te van a ayudar. El tema que traemos hoy es cómo mejorar las relaciones personales. ¿Cómo mejoro las relaciones personales? Nosotros todo el tiempo estamos interactuando y quizás queremos que las demás personas, que pedimos que cambie nuestro esposo, que cambie la suegra, que cambien los hijos, el jefe del trabajo que es insoportable, ¿verdad? Quizás, o el vecino, cuántas personas que sentimos que son tan difíciles y a veces es tan difícil relacionarlos. Pues hoy queremos traerte unas claves, unos tips para que puedas relacionarte mejor con las demás personas y quizás te vas a sorprender de qué depende esas relaciones, y si aplicas los tips que te vamos a dar, con toda seguridad tus relaciones van a ir cambiando, van a ir mejorando. Yo las he estado aplicando, aunque me queda difícil, pero las he estado aplicando y me han servido muchísimo. Para este tema hemos traído una invitada que quiero muchísimo, que admiro infinitamente, también de la Escuela Bíblica Yeshua, nuestra querida Dianita Muñetones, esposa de Juan David Henao, que también estuvo aquí en el programa ya, teólogo de la Escuela Bíblica. Dianita, qué regalo, qué bendición tenerte en este programa. Me siento tan bendecida de que hayas dicho que sí. Anoche llegó de Colombia y mira, ya hoy está aquí con nosotros, acompañándonos y llevándonos en este tema maravilloso de cómo mejorar nuestras relaciones. Bienvenida, Dianita. Gracias a ti, Doris, por la invitación. Un saludo muy especial para todos ustedes. Para mí es el regalo del cielo poder compartir. Como lo dijo Doris, llegué ayer en la noche desde Medellín y para mí es una oportunidad. Como dice el Señor, hay mayor alegría en dar que en recibir. Hechos 20:35. Y definitivamente soy yo la alegre, la que se siente con gozo en el corazón por esta oportunidad, que sin duda alguna el Señor nos ha trazado desde el principio de la historia y que será Él mismo, como perfecto maestro, el que nos irá enseñando el arte de relacionarnos mejor con los otros. Ay, gracias, Dianita. Mira, y veníamos comentando con Dianita, ¿no? Las dos leímos un libro maravilloso que se llama La Transfiguración, que además pues queremos compartirlo para que ustedes lo busquen. Es del padre Ignacio Larrañaga. Me toca despacito porque siempre me ha costado dificultad es el apellido del padre. Lo recomendamos. Y precisamente el tema lo vamos a desarrollar en torno de ese acontecimiento maravilloso que impacta y que además la iglesia celebra cada año, que es precisamente la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Y vamos a empezar para que nos adentremos un poco en el tema.
leyendo esa palabra, Dianita, el pasaje. Así es, como dice el Señor a través del salmista, tu palabra es lámpara para mis pies y faro en el camino. Y qué mejor manera de poder encontrar el faro en nuestro camino, en este aspecto tan fundamental para nuestra vida, que yendo a la palabra de Dios. Y el texto de la transfiguración hace parte de los evangelios sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas. Pero en este contexto que nos reúne, queremos retomar desde el Evangelio según San Lucas, que por cierto es el Evangelio que hace hincapié en la oración. Uno de los aspectos fundamentales, se lo adelantamos, uno de los aspectos fundamentales en esto de mejorar la relación con los otros. Entonces, el texto de la transfiguración está en Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Y dice así: unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaron ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué pasaje. Bueno, aquí hay una exégesis, una teología muy profunda, pero pues esa no es la idea hoy, sino de manera muy sencilla y fácil poder transmitir esto que hemos querido compartir, ¿no, Dianita? Y que hemos vivido, que hemos leído, que hemos releído, que hemos aplicado un poco a nuestra vida y vamos a ir luchando, tratando de aplicar precisamente lo que es la transfiguración. Y quizás, bueno, hemos sacado aquí entre Dianita y yo 4 puntos que les queremos compartir y queremos empezar con el primero, que es lo que tú me decías, ¿no? Las 2 hemos tenido la bendición de ir a Tierra Santa y precisamente ese primer puntico es el subir a la montaña. Entonces quiero que tú nos comentes un poquito de ese subir a la montaña. Eso fue hermoso porque el año pasado, por gracia del Señor, tuvimos la oportunidad de, cuando hablo de tuvimos, abro paréntesis, es Juanda y yo, mi esposo y yo, tuvimos la oportunidad de ir a Tierra Santa y uno pues se imagina muchas cosas, pero Dios, que es un Dios de sorpresas, lo sorprende a uno. Y cuando llegué allá, al Monte Tabor, me encontré con que era una verdadera montaña. Cuando digo montaña, era altísimo. Y había que subir, y era subir y subir, pero el camino era muy estrecho. O sea, y abajo eran unos abismos que yo decía, sí, vamos a ser capaces de subir en este carrito, ¿es aquí qué nos va a pasar? Y entonces, dentro de todo esto que vivimos, hay 2 características fundamentales que queremos rescatar. La primera es salir de nuestras comodidades, salir de nuestra zona de confort. Pensar que nuestra realidad va a seguir siendo la misma siempre, que las cosas no van a poder cambiar. Porque hoy el Señor nos dice, suban a la montaña, y eso implica esfuerzo, eso implica sacrificio. Y sobre todo una palabra clave en el camino de la fe, perseverancia. El mismo Señor en su palabra, en Lucas 21:19 nos dice, es en la perseverancia donde alcanzarás la salvación. Y es una decisión personal, Doris, es una decisión personal televidentes. Nadie puede decir por ti, incluso ni el Señor puede decir por ti, porque como dice a través de San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, una de esas primeras claves es salir de nuestra zona de confort. Pensar que toda nuestra realidad de hoy día va a seguir siendo la misma por el resto de la eternidad. Porque hoy el Señor nos pide, suban a la montaña, esfuércense, den como si todo dependiera de ustedes, sabiendo que todo depende de mí. Entonces, esa es la primera clave. Y la segunda es que no es subir por subir, sino ir a la montaña a orar.
y que no es solamente en este texto donde nos relatan que Jesús subía a orar, sino que nos relatan en muchos textos de la Sagrada Escritura que Jesús subía a la montaña a orar. Y es muy lindo porque cuando, por ejemplo, acá no es común encontrar montañas, pero de donde yo vengo, el Valle de Aburrá, es montañas por todos lados. Y precisamente uno sube a la montaña no solo a hacer deporte, sino cuando uno necesita respirar otro aire, cuando uno necesita alejarse de la contaminación auditiva de la ciudad, cuando uno quiere respirar un aire más puro. Entonces Jesús subía a la montaña precisamente a ese encuentro personal con el Señor. No subía como por subir, sino que subía a algo fundamental, a orar, a encontrarse con el Señor. Y hay una frase, Doris, que vale la pena traer a colación. Cuando yo la leí, no sé quién es el autor porque la leí en una cartelera, pero que a mí me impactó muchísimo, y decía: ora, no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Amén. Y hay otra frase que sí la leí a propósito de la oración, y es de un predicador norteamericano, John Piper, que dice: el gran uso del Facebook y de las redes sociales en general es comprobar que la falta de oración no es por falta de tiempo. La falta de oración no es por falta de tiempo. Y esa es la primera clave para mejorar las relaciones con los demás. Subir a la montaña, es decir, apartar tiempos fuertes de oración, tiempos fuertes de diálogo con el Señor, para que, al igual que Jesús, nosotros podamos resplandecer. Nuestras vestiduras sean lavadas por la sangre del Cordero. Amén. Y mira, cuando Dianita nos comparte tan hermosamente ese orar, no es orar porque hemos estado acostumbrados a que vamos a orar solamente cuando necesitamos. Eso que tú nos estás diciendo de subir a la montaña, de salir de nosotros mismos, de esforzarnos, es orar todos los días. Orar diariamente, no solamente cuando hay una necesidad, todos los días, porque eso es lo que nos prepara precisamente para mucho, estar en conexión, en comunión con el Señor. ¿Subir a qué? A orar. Si el Hijo de Dios, si Jesús tenía esa necesidad de estar en comunicación con su Padre, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de estar en comunicación con nuestro Padre? Esa es la primera, subir a la montaña. A propósito de lo que dices, Doris, quiero compartir con ustedes otra frase que dice: si oras solo cuando estás en problemas, déjame decirte que estás en verdaderos problemas. Está bueno. Si sí. oramos solo cuando estamos en dificultad, entonces estamos en una verdadera dificultad. Y hay una pregunta, televidentes, no sé si ustedes se la han formulado, pero yo soy de las que me la formulo constantemente. No sé, Doris, si tú también te la has formulado. ¿Y cómo orar? Y me dice: bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Qué digo, pues? Y la misma palabra de Dios, que reitero lo que dice a través del salmista, que es lámpara para nuestros pies y faro en el camino, en Filipenses 4:6, escucha muy bien, Filipenses 4:6, y vea tus sagradas escrituras, vea tu Biblia, vea tu manual de vida y subraya ese texto porque es la clave para orar. Dice: no te aflijas por nada. Hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, te dice a ti, Doris, no te aflijas por nada. Más bien entrégalo todo en oración. No nos dice una partecita, el problema económico, el problema familiar, el problema laboral, no. Entrégalo todo en oración y da gracias también. Y el Señor te dará una paz que sobrepasa cualquier entendimiento y que cuidará tu corazón en Cristo Jesús. Y de hecho, ¿sabes qué? Precisamente en el libro que les recomendamos, el Padre dice que la única manera de tener en momentos de dificultad, en esos momentos de desierto que todas las personas pasamos, la única manera de vivir esos momentos de desiertos en la vid, que hemos estado hablando mucho de la vid, pegados al Señor, es cuando has tenido el tiempo de oración diario. Puedes pasar tiempos de desierto, pero jamás vas a dudar del Señor si has estado orando constantemente. Y qué mejor que en un momento de dolor, que en un momento de dificultad, permanecer en fe y en esperanza, porque cuando pasamos los momentos difíciles en fe y en esperanza, definitivamente los pasamos de una manera completamente diferente. Entonces imagínate qué hermosura la importancia de la oración. Bueno, ya nos tenemos que ir a la primera pausa. Quédate ahí porque aún faltan 3 puntos más por compartir de cómo mejorar relaciones personales. Yo sé que todos necesitamos eso. Quédate ahí, gracias por estar en Jesús mi GPS.
Bueno, hola familia en Cristo. Hola familia en Cristo, le damos gracias a los hermanos que nos acompañan en Face. Tenemos la lista, vamos a saludar a Patti Sánchez Martínez. Buenos días, pido por mi esposo David Cortés e hijos Gustavo Aisley para que me lo pongan en oración. Marlene Brito, bendiciones. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas por Face y aquí haremos lo posible por contestarles, para responderles a las preguntas. Gracias por estar ahí. A las personas que nos están viendo por Face, a partir de hoy podrás entrar ahí y aprovechar esta invitada maravillosa, a Dianita, y te estará contestando las dudas que tienes acerca de cómo mejorar las relaciones. Damos gracias a Malena y a Patti y estaremos orando por sus intenciones. Bueno, querida Dianita, íbamos ya para el segundo punto porque se nos va pasando el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que es el segundo punto? Bueno, el segundo punto lo hemos llamado con una palabra muy particular, una nueva en el diccionario. A partir de ahora no vamos a decir oración, sino oración. Oración en movimiento. ¿Y por qué lo decimos? Porque lo más importante no es quedarnos en la montaña, que sí, es rico como Pedro, uy, quedémonos acá. Es que aquí se siente muy bien y cuando uno está en oración, pues uno de verdad siente la presencia del Señor y quisiera estar ahí permanentemente, quisiera sentir esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero el Señor nos pide que bajemos a la montaña, que eso que hemos vivido en ese diálogo íntimo, en oración con Él, pues también lo llevemos a los otros, que transparentemos esa relación con el Señor en los otros, que le sirvamos a Él en la cotidianidad de la vida. Por eso se llama oración, oración en movimiento. Y a propósito de esta clave, les cuento una historia. Imagínense que iban dos niñas rumbo al colegio, iban tarde. Y como todo, entonces, si llegaban tarde, las sancionaban. Y entonces una de las niñas, ya viendo pues que el reloj corría y que no iban a llegar a tiempo, llegó y le dijo a la otra compañera, uy, amiga, yo creo que yo me voy a poner a orar a ver si el Señor nos hace el milagro de no llegar tarde porque nos van a sancionar. Entonces la amiguita le respondió, si tú quieres orar, no hay ningún problema, pero yo voy a correr y mientras corro, oro. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros en medio de la oración también debemos poner en práctica eso que hacemos con el Señor en la oración. Como nos dice a través del libro de Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía con obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Amén, amén. Qué lindo lo que nos compartes, Dianita. Mira que lo que pasa con la oración, que es tan profundo y tan hermoso, es lo que nos dan ganas a todas nosotras, ¿verdad? Como Pedro. Lo que pasa cuando en verdad tienes esa conexión con el Señor y cuando oras quieres hacer como Pedro, hacer 3 chocitas y quedarte ahí en la presencia del Señor porque tienes esa conexión y sientes esa presencia fuerte. Pero como lo dice la palabra y como nos lo estás diciendo tú, hay que bajar de la montaña y lo que estamos recibiendo del Señor, dejar eso que dice Pedro, no las 3 chocitas, no, y ir a compartir lo que el Señor nos está regalando. Doris, me hiciste acordar de una experiencia que viví en medio de la oración, porque uno siempre tiene una persona que le mueve a uno el corazón, porque uno dice, esta persona, qué bueno que viviera la experiencia de Dios, porque sabemos que es el Señor quien sana, quien hace nuevos los corazones, como lo dice también a través del Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pues bien, en mi caso también tengo una persona muy cercana que, bueno, está pasando por situaciones de vida muy complejas, con muchos vacíos en su corazón, con muchas inquietudes sobre su sentido de vida. Y entonces un día en medio de un encuentro de oración que tuvimos en la escuela en Medellín, recuerdo que todo lo que estaban diciendo era para esa personita. Y yo le empecé a decir al Señor, Señor, pero ¿por qué esa personita no está aquí? ¿Pero por qué? Si tú sabes el gran vacío que hay en su corazón, si aquí está la respuesta a todo lo que esa personita está viviendo a nivel interior. Y en medio de esa oración, yo sentía que el Señor me decía, no está Él, pero estás tú. ¿Y tú qué vas a hacer por Él? ¿Y tú qué vas a hacer por Él? Y es lo mismo que el Señor nos dice a diario.
Estás tú relacionándote conmigo en medio de la oración. Pero no te puedes quedar ahí. Es necesario que bajes al valle y muestres todo lo que yo te he dicho a los otros. Sé tú también testigo y testimonio de la gloria, del poder de Dios que se ha manifestado en ti en los otros. Y entonces recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, pero ¿cómo lo hago? Es que no sé por dónde empezar. Y lo miraba a Él en ese pedacito de pan. Y lo veía también en la cruz. Y sentía que el Señor me decía, ámalo, ámalo, ama y haz lo que quieras. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y ese amor solo puede ser fundamentado y solo puede ser construido y solo puede ser alimentado desde la fuente del amor, que es el Señor. Por eso cuando uno dice, pero ¿por qué no está mi esposo? ¿Por qué no está mi hijo? ¿Por qué no está mi nuera? ¿Por qué no está X persona? Estás tú. ¿Y tú qué vas a hacer para que el Señor también se manifieste gloriosamente en esa persona? Como dice un teólogo, Silvano Fausti, Dios no actúa en lugar del hombre, sino a través del hombre. Actúa a través de tus palabras, actúa a través de tus actos concretos. ¿Eres tú testigo y testimonio de la gloria de Dios? Me encanta eso de que Él actúa a través de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos que cambien todos. Pedimos siempre, ay, por favor, que este amiguito, este esposito que tengo aquí se ha transformado. ¿Y yo qué? ¿Verdad? Que se ha transformado mi suegra, que se ha transformado el vecino. Y yo, no soy yo, como nos acabas de compartir, la que tengo que cambiar, y a través mío, de mi testimonio, lo demás tiene poder transformador. Entonces, definitivamente, para mejorar las relaciones, tengo que cambiar yo, ¿verdad? Y bajar a compartir lo que tú nos decías, bajar de la montaña, bajar a compartir lo que el Señor nos ha dado, pero a través de mí, ¿no? Los que están escuchando esta palabra no es para el vecino, ni para la suegra, ni para el esposo, es para ti. Termino este punto con una frase de Ignacio Larrañaga, que fue el sacerdote que citamos al principio del programa. Lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Ya, está dicho. Ok, y ahora vamos para el tercer punto, que es fascinante, también está en la lectura, también lo estábamos comentando, que es escucha. Y estábamos hablando de esa fuerza de escucha, porque esa escucha es tan importante que incluso cuando vino Jesús a darnos el mandamiento, lo primero que dijo fue, escucha. Shema Israel. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, esa palabra yo creo que nos podríamos quedar el resto del tiempo meditando en ella, pero comienzo haciendo como una aclaración en lo que respecta a oír y escuchar, que son dos palabras que solemos emplear para definir exactamente lo mismo, pero son totalmente distintas. Y quiero que presten mucha atención, televidentes, en esto, porque esto puede cambiar nuestra vida. Oír es un acto que, como decimos nosotros los paisas, por un oído le entra y por el otro le sale. Es decir, que dejamos entrar el mensaje por nuestros oídos, dejamos que el cerebro lo procese, pero cuando nos preguntan acerca de ese mensaje, muy pocas veces lo recordamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando yo era muy pequeña, mi abuela, después de yo llegar de Eucaristía, me preguntaba, Dianita, ¿de qué se trataron las lecturas del día de hoy? Y yo le decía, ay, abuelita, fueron tan bonitas. Yo sé que la primera lectura era de Isaías. Y ya, me quedaba así y no le sabía responder con exactitud la pregunta que ella me estaba formulando. Eso es oír. Es decir, que dejamos entrar el mensaje y mientras estamos en Eucaristía, sí, lo oímos, pero no dejamos que ese mensaje entre a nuestro corazón. Y esa es la escucha, he ahí la diferencia. Por eso María es la madre de la escucha, porque María dejó que ese mensaje entrara por sus oídos, pero como bien lo dice también a través de la palabra, ella dejó que ese mensaje penetrara su corazón y en él meditara noche y día. Esa es la escucha, llevar ese mensaje al corazón y dejar que ese mensaje nos transforme, que ese mensaje nos restaure, que ese mensaje nos sana, porque tan solo con escuchar una palabra tuya bastará, Señor, para estar sanos. ¿Qué piensas, Dianita, que sea la razón de que para nosotros sea tan difícil la escucha? Porque es algo general, que es difícil y por eso seguimos lo mismo. Pasan 25 años y uno, ay, tuve un encuentro con el Señor hace 25 años y seguimos en lo mismo, como que es tan difícil esa escucha. ¿Cuál piensas que sea la clave para que se la comentemos aquí a los televidentes y aprendamos a escuchar? Yo creo, Doris,
que ahí juega un papel fundamental la loca de la casa. ¿Y quién es la loca de la casa? La mente. O sea, nosotros vamos a Eucaristía, vamos a los grupos de oración, leemos la palabra, pero estamos concentrados en otras cosas. Entonces estamos pensando que tenemos la olla en el fogón, que dejamos en la casa muchas cosas por hacer. Entonces estamos en todos los lugares menos donde deberíamos estar. Cuando nosotros sacamos tiempos fuertes de oración a propósito del libro de la Transfiguración de Ignacio Larrañaga, nosotros dejamos que el Señor de verdad nos hable, que esa palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón. Ignacio Larrañaga dice que para lograr eso se necesita de una santa terquedad, es decir, dejar el resto del mundo aparte y concentrarnos en esos tiempos fuertes de oración, en escuchar la palabra del Señor. Es más, en Santiago 1:19 dice lo siguiente: sé pronto para escuchar y lento para hablar y para enojarse. Sé pronto para escuchar. Y el cuerpo humano también es muy sabio en eso, porque presta atención, ¿cuántos oídos tienes? 2. ¿Y cuántas bocas? 1. Eso significa que tenemos que prestar más atención en el escuchar y menos en el hablar. Pero ¿qué pasa nosotros? Incluso en la oración, hablamos más y parecemos loros mojados, hablando y hablando y hablando, y no dejamos que el Señor, a través de su palabra, a través de la cotidianidad de la vida, incluso a través de los otros, nos hable. Él nos habla, somos nosotros los que no lo escuchamos. Así es, que definitivamente cuando escuchas se tiene que ver. Hay un poder transformador, que es precisamente el cuarto punto, y ahí nos vamos a quedar un buen rato porque es muy importante, y es el poder transformador que tiene la palabra de Dios, el poder transformador que tiene ese tiempo de oración que mencionamos en el primero, ese poder transformador que tiene cuando de verdad escuchas al Señor, cuando tienes esa posibilidad de cambiar y de esa manera empiezas a ver a las personas de una manera misericordiosa, entiendes a ese esposo inconverso, entiendes a esos hijos rebeldes, entiendes al jefe que viene estresado y de pronto te dice muchas cosas, empiezas el poder transformador de la escucha, de la palabra. Qué importante es esa escucha. Y vamos a empezar con el cuarto, que es del poder transformador. Y te estaba comentando que pues San Pablo en Romanos 2:12 comenta que habla el poder transformador interior. Él nos invita a transformarnos interiormente. Porque ¿qué es la transfiguración? Precisamente la transformación. Transformémonos interiormente. Y para ese cuarto punto, Dianita, quisiera compartir esta palabra que está en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Y dice: y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es precisamente de lo que estamos hablando, de lo que es la transfiguración, de lo que es la transformación en nuestras vidas. Pero ya vamos a ir a una pausa y vamos a estar todo el siguiente bloque solamente hablando de esa transformación, de cómo es que nuestras relaciones personales, a través de nuestro cambio, de nuestra transformación, pueden cambiar. Sigue ahí en Jesús mi GPS, hoy con el tema cómo mejorar nuestras relaciones personales. Seeking answers lost and found. I wonder if the birds could tell me why the sky is full of stars. And do you think the rainbow could show me how to shine?
siempre, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Precisamente, gracias Jessica, lo que estábamos comentando, cuán hermoso es estar en la presencia del Señor. Haz la prueba y ten esos momentos diarios de oración. No oramos una vez a la semana o cuando nos acordamos. Diariamente nos vamos a la presencia de Dios y vamos a sentir eso que nos transmitía Jessica en esa canción. Qué hermoso es estar en su presencia. Aquí está nuestra amiguita Xiomara, que saluda al público de Facebook, pero también quiero que nos comparta algo, Xiomi. Estábamos hablando de la importancia de cambiar nosotras y ella tiene un pequeño testimonio de cómo la transformación de ella le permitió mejorar la relación 100% con el marido. El marido no cambió, pero el cambio de ella hizo que su relación cambiara completamente. Si quieres, compártenos un poquito acerca de eso. Efectivamente, yo decía, no, el que tiene que cambiar es mi esposo. Yo me consideraba, entre paréntesis, buenitis. Y cuando me decían las personas, no, la que tienes que cambiar sos vos, eso a mí me caía tan mal. Y en realidad, mediante la oración y mediante cómo iba trabajándome a mí misma, el Señor me dio ese regalo que la que tenía que cambiar era yo, y todo cambió a mi alrededor. Amén. Amén. Así que... Viste ese testimonio, el que tengo que cambiar soy yo, y su vida, aunque era una relación muy difícil con el esposo, al cambiar ella, todo su entorno cambió y el esposo tuvo una conversión impresionante, pero fue porque para la gloria ella del cambió, Señor. La que tenía que cambiar era Sí. ella. Entonces vamos en el cuarto punto, Dianita, de la transformación, y estábamos compartiendo esa lectura de Corintios en donde habla de que tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo. Así es, Doris. Y en palabras más cotidianas, ¿qué significa la transformación? No es, como decía Nicodemo, tengo que volver a estar en el vientre de mi madre para ser una persona nueva, no. Es sumergirnos en la presencia del Señor, es el bautismo. Tenés que nacer del Espíritu de Dios. Y en otras palabras, es ser una mejor versión de nosotros mismos. Es decir, es imposible volvernos a meter en el vientre de la madre, es imposible. Pero en Dios es posible ser transformados gracias a su manera de ser, porque el Espíritu Santo es eso, es la manera de ser del Señor. Cuando a uno le entra duda, bueno, ¿qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Santísima Trinidad? Me encanta hacerlo de la siguiente manera. Dios es el que ama, Jesús el que se deja amar, y el Espíritu Santo es el amor, es decir, la acción del Padre. Entonces, cuando tú te sumerges en esa acción, eres una mejor versión de ti mismo. Eso es la transformación, es ser cada vez más imagen y semejanza de Jesucristo. Y aquí hay una pregunta fundamental para poder vivir esa transformación. Preguntarse constantemente, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Escucha muy bien esto, televidente. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es una pregunta clave para vivir acorde a cómo viviría Jesús estando en la situación donde estoy, estando en el problema familiar donde quizás tú estás, estando en el problema económico donde quizás tú estás. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Porque como dice Santo Tomás Moro, dichosos, bienaventurados, felices, los que piensan antes de actuar y oran antes de pensar, porque evitan muchas tonterías. En otras palabras, el camino a seguir en la transformación de nuestro ser es primero orar, luego pensar y por último actuar. Así es, definitivamente si seguimos esas claves con toda seguridad
no vamos a seguir fallando y como dices tú, nos vamos a cristificar. ¿Qué es eso? Qué difícil cuando la palabra dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Y uno dice imposible, humanamente es imposible. Pero cuando el Señor y el Espíritu Santo está en nosotros, podemos hacerlo. Y de esa manera, con ese esposo que tienes tantas dificultades, con esa esposa que luchas tanto, definitivamente el dar la otra mejilla ayuda mucho. Porque estás viviendo la palabra, estás siendo testimonio vivo de la palabra, estás tú cambiando y cuando tú cambias, la otra persona está obligada a cambiar. Es decir, cuando ven, bueno, ¿a esta qué le pasó? Y es que ¿qué le pasó? ¿Qué me le hicieron? ¿Qué me le hicieron por allá? ¿A qué secta me la están llevando? Y resulta que no es nada. Es ese Jesús viviendo en uno que está haciendo que uno actúe de otra manera completamente diferente. Que de hecho en Gálatas 5:22 precisamente habla de lo que son los frutos del Espíritu Santo, que es mansedumbre, que es estar en silencio, paz, ¿qué más dice? Humildad, bueno, Alegría. todo esto. Todo, lee Gálatas 5:22, te invito. Esos son los frutos del Espíritu Santo y ahí es donde nos tiene que llevar. Entonces yo digo una cosa, si nosotros tenemos esos frutos del Espíritu Santo, ¿quién va a pelear con nosotros? Es imposible. Y para pelear se necesitan dos, porque siempre estamos diciendo, no, como dice Xiomarita, al que señalaba era, él tiene que cambiar. Sí. Y cuando le decían a ella, no, la que tiene que cambiar eres tú, se enojaba muchísimo. Y resulta que aplicó ese cambio y ahí se dio cuenta que efectivamente la que tenía que cambiar era ella. Y a partir de eso, ¿quién iba a pelear con la mujer sencilla, con la mujer calladita, con la mujer sumisa, que ya no contesta, que ya no es agresiva? No había quien peleara con ella. Así es, hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me gusta mucho a propósito de lo que comentas, Doris, y es que a veces creemos que lo que hacemos es tan solo una gota del mar, pero ¿qué sería el mar sin esa gota? Que a veces creemos, no, pero es que esto sí valdrá la pena. Y los más grandes enemigos somos nosotros mismos en la mente cuando constantemente se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Esto sí va a servir? Pero el Señor nos dice, es en la perseverancia donde alcanzarás la salvación. Es en esa relación íntima conmigo donde vas a poder ser una mejor versión de ti misma. Porque la oración y esa relación constante con el Señor es como cuando uno enciende una vela en un cuarto oscuro. A veces cuando tenemos un cuarto o estamos en un lugar oscuro, pues no podemos ver con claridad muchas cosas. Pero cuando encendemos la luz, todo a nuestro alrededor cambia. ¿Cambió el cuarto? No, el cuarto sigue siendo igual. ¿Qué ha cambiado? Nuestra manera de ver las cosas. ¿Gracias a qué? A la luz. Y la luz es precisamente esa relación con el Señor. O sea que la clave fundamental es una permanente relación con el Creador. Una permanente relación con el que es la vida y la fuente del amor. Xiomarita y Dianita, no sé, ustedes corríjanme, pero nosotros nos quedamos mucho con ese tema, la transfiguración. Nos impacta, qué maravilla la experiencia que vivió Pedro, Santiago y Juan, qué bendición, quisiéramos nosotros estar ahí, pero a veces nos quedamos con eso, con las maravillas que nos narra la palabra de Dios, con las maravillas, pero qué de eso es lo que para nosotros, qué es lo que hay, no nos quedemos ahí, ¿verdad? Esto que estamos trayendo ahora, que Dianita nos lo ha explicado tan sencillamente, tenemos que vivirlo, o sea, no nos quedemos con la maravilla que pasó. Si lo aplicamos a nuestra vida va a dar un cambio inmenso y esa es la diferencia del escuchar, volviendo al punto de escuchar y podremos ser transformados y podremos aplicar todos esos milagros y maravillas que ha hecho el Señor y aplicarlos a nuestras vidas. Así es. ¿Querías comentar algo? No, que es importante aplicarlo a la vida personal y va a haber la transformación en uno mismo mediante la oración y trabajarse día a día. Somos seres humanos, nos caemos, pero al mismo tiempo aprendemos a levantarnos. Así es. A propósito de lo que dice Xiomara, hay una frase del Papa Francisco muy bonita que la dijo recientemente en una de sus homilías. Él decía, lo importante es no evitar caer, es decir, que uno tiende como a decir, no, es que yo no quiero caer o yo no quiero tener dificultades. El Papa Francisco dice, eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es no quedarse en la caída, es levantarse, porque tenemos un Padre que nos está diciendo constantemente, levántate, anástasis, resurrección, y que no solo nos dice, sino que también a través de actos concretos, como lo hizo con la suegra de Pedro, se acercó, nos extiende la mano
y nos levanta. Y la palabra levantar aparece 118 veces en la Sagrada Escritura. Y entre más se repite una palabra en las Sagradas Escrituras, revela su importancia. ¿Qué significa esto? Que la palabra levántate, anástasis, es una palabra fundamental de relevancia en el camino de la fe. Si has caído, si has venido con una historia difícil, de que tienes que perdonar muchas cosas, entonces hoy el Señor te dice, levántate, levántate de esa situación, porque tu realidad actual no determina tu historia. Hoy el Señor quiere hacer un cambio en ti, quiere transformar tu vida, quiere transformar tu realidad, quiere hacerte una mejor versión de ti misma. Y cuando tú te dejas tocar por el Señor, cuando tú vives un encuentro personal e íntimo con Él, todo alrededor cambia. ¿Cambió la habitación? No cambió la habitación. Cambió la manera en que tú ves la situación. Gracias, Dianita. Esa es la conclusión del tema. Seguramente tú querías escuchar algo mágico y mejorar las relaciones. Todo el mundo tiene que cambiar. No sé si era lo que esperabas escuchar, pero es lo que definitivamente va a funcionar. Acuérdate, primero sube a la montaña, ora, ese tiempo de oración. Mira lo que dijo Pedro, quiero hacer tres chocitas, porque él quería quedarse ahí. Él no quería estar en la chocita, quería quedarse en la presencia del Señor. Luego baja de la montaña a compartir con el prójimo todo aquello que el Señor te ha regalado. Escucha, aprendamos a escuchar. Concentrémonos en lo que nos decía Dianita. La clave, ¿cuál es? Concentrarte, escucha, y después deja que el Señor transforme a través de esa escucha, a través de esa oración, tu vida. Eres tú el que te tienes que transformar, y si te transformas tú, todo tu entorno se va a transformar. Gracias por estar ahí una vez más en Jesús, mi GPS, y te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias, Dianita, y gracias, Xiomara, y a todos los que estuvieron en Face.